Buenas noches, bienvenidos a Mirá, yo soy Hugo Machiavelli, junto a todo este gran equipo. Federico Andajasi ya está aquí, Martín Tetaz ya está aquí, Luis Gasulla ya está aquí, Silvina Martínez en instantes con una información de esas que se trae solamente ella. Está Javier Milei en esta noche para hablar de economía. Hoy vamos a hablar mucho de economía y vamos a hablar también con Luis Miguel Echeverre por el tema del campo. Finalmente, ¿no habrá retenciones? ¿Se le puede creer al gobierno? Me atrevo a decirlo porque son las voces del campo las que desconfían de las idas y vueltas, pero hubo una mesa y una reunión esta tarde y los detalles aquí. Pero atención porque el gobierno enfrenta una complicación nada menos que en la bonaerense, nada menos que en la provincia de Buenos Aires, y por eso hablaremos con Luis Tonil, un abogado que fue policía y que representa el reclamo de los policías que fueron expulsados por demanda judicial de parte del gobierno y de Sergio Berni particularmente, pero hay una depuración mucho mayor y una interna, que fue muy bien contada hoy en lanación.com aquí en varias notas. Así que hablaremos con él y más tarde Fernando Iglesias también aquí en los estudios de La Nación Más. ¿Por dónde arrancamos? Tenemos a Javier Milei y le voy a preguntar, la primera que le voy a hacer para que luego compartamos con el resto de mis compañeros, ¿por qué dice que Alberto Fernández está cada vez más autoritario y obcecado? Mirá la palabra que uso, Javier, obcecado, vos utilizaste otro, duro, podemos decir. Rudo. Sí, testaduro. No. Testarudo, ahora sí. Obcecado, no sé, afianzado a ideas que no funcionan. ¿Por qué señalás eso del presidente, Javier? A ver, yo lo que señalé es que a la luz de las declaraciones que tuvo recientemente el último fin de semana, absolutamente desafortunadas, considero que cada día está más bruto, cada día está más ignorante, cada día está más totalitario y por ende cada día se parece más a Nicolás Maduro. Por eso entonces la confusión de testarudo, de testaduro, ¿no? Tal vez. Claro. Ahora, ¿por qué digo que cada día está más ignorante? Primero porque básicamente utiliza el argumento de las retenciones, ¿sí?, como un mecanismo para controlar la inflación. Eso es propio de un ignorante, porque en el fondo, de última, lo que puede hacer las retenciones es modificar el nivel de precios de los alimentos, pero no la tasa de variación de los alimentos. Entonces, y además, primero que nunca funcionaron bien. Segundo es porque generan desabastecimiento, ¿sí? Entonces, el sector que podría generar las divisas, además, nos estamos pegando un tiro en el pie para conseguir divisas y no es el mecanismo para controlar la inflación. Y como además implica un avance sobre el derecho de propiedad, porque lo que hay que entender es que en el mercado lo que se transan son derechos de propiedad. Correcto. Y en ese contexto, cuando vos vulnerás el derecho de propiedad de una parte, ya sea la de los productores, ¿sí?, ¿cuál es el resultado? El resultado es que la producción termina cayendo, entonces terminás teniendo más escasez. Y además no vas a controlar la inflación. Si está tan preocupado por el tema de la inflación, debería ir y mirar qué pasa con el Banco Central, con la cantidad de dinero que emite, con el déficit fiscal que tiene, en lugar de estar buscando responsables en otro lado. Entonces, lo que uno ve también es que en el fondo también termina amenazando a los productores agropecuarios, lo hace de una manera sutil, pero lo hace. Entonces, no ahora, lo de hoy que fue así. una marcha atrás, vamos a preguntarle a Echeverre eso, pero digo, en la reunión, en la mesa que tuvieron, dice que no va a haber retenciones el presidente. Yo no le creo nada a este presidente, Ajá. no le creo a su ministro de Economía, porque además, su ministro de Economía además es un mentiroso. Recordemos que cuando inició su gestión, el farsante que tenemos como ministro de Economía dijo que él no iba a hacer un ajuste. Y al poco tiempo envió justamente un paquetazo de ajuste fiscal por el equivalente de 2 puntos del PBI. Y ahí además demostró ser un inmoral, porque dijo, no, yo no estoy haciendo ajuste porque no estoy bajando el gasto público. En definitiva, es un inmoral porque además es funcional a una corporación política, ¿sí?, que como no quiere dejar de robar, ¿sí?, como no quiere ceder a sus privilegios, le traslada el costo al resto de la sociedad y se le traslada el costo al que produce. ¿Y cuál es la consecuencia? La economía se hunde cada día más. Martín Tetaz. Sí, no podría coincidir más, obviamente, con Javier. Me preocupa mucho las retenciones. Yo lo he dicho tantas veces, pero nunca viene de más explicarlo una vez más. Las retenciones son un pésimo impuesto,
porque van sobre el total de lo producido, no van sobre la ganancia, no van sobre la renta de la tierra, no van sobre... No, van estrictamente sobre el total del producido. Y los campos no ganan lo mismo. Vos podés tener un campo que tenga una rentabilidad alta, en cuyo caso las retenciones se van a quedar con una parte de la rentabilidad, pero podés tener un campo que está lejos del puerto, por ejemplo, que tiene una rentabilidad mucho más baja, y en ese caso las retenciones se comen toda la rentabilidad, pero además se comen una parte del campo, o sea, se comen una parte del capital. En segundo lugar, ese campo ya sale de circulación, ya ese campo no siembra para la próxima temporada. Pero además las principales retenciones, en segundo lugar, las estás poniendo sobre la soja, que no tiene nada que ver con un producto que nosotros consumamos ni sea un alimento que quiera bajar el precio doméstico de la soja. Sería disparatado que el objetivo del gobierno sea bajar el precio de la soja. En tercer lugar, cuando vos pones retenciones, esencialmente es un impuesto a la inversión. Si concretamente el resultado que va a producir es que, si yo estoy analizando si pongo un fertilizante que me puede aumentar tal vez 10% en promedio lo que voy a tener de rinde en esa hectárea que estoy sembrando, bueno, la verdad que cuando el gobierno se queda con la rentabilidad que me genera ese fertilizante, ya no me conviene hacerlo. Entonces, el resultado es menos campos sembrados, y en los campos sembrados menos inversión, por lo tanto menos rinde. Como resultado de eso tenés menos dólares en la economía, menos producción, menos dólares, y cuando el dólar está más bajo, hay menos dólares en la economía, el tipo de cambio, el dólar, el precio del dólar queda más alto. Claro. Y hay una relación casi matemática, y cuando el tipo de cambio real es más alto, los salarios reales son más bajos. Con lo cual el resultado, vos, si quiero cuidar la mesa de los argentinos, haces pelota al bolsillo de los argentinos. Claro. O sea, para cuidar la mesa y para cuidar un producto concreto de esa mesa de los argentinos, que no tiene nada que ver además, porque en este caso justo la soja, que es la que la liga más, haces pelota al bolsillo de los argentinos. Pero además tampoco se cuida la mesa de los argentinos, porque el precio de las materias primas o de los alimentos sin el procesamiento y la cadena de transporte forman un componente mucho menor en el precio total de los alimentos, ¿no? Pero, a Javier. ver, sí, pero acá hay algo muy importante que dijo Martín, y como yo me concentré sobre la línea gruesa, por decir, pero es muy importante algo que acaba de decir Martín, y que lo quiero rescatar. Cuando el presidente habla de la mesa de los argentinos, él quiere cuidar la mesa de los argentinos. Primero, es una hipocresía total, porque en el fondo, supongamos que, no sé, yo tengo acá, no sé, 1 kilo de bombones. Sí. Y yo soy el dueño de los bombones, y yo puedo disponer, digamos, de los bombones. Y ahora, y ustedes no. Entonces, llamemos una votación, dicen, a ver, digamos, ¿cómo repartimos los bombones? No, ¿qué votación? Digamos, no pueden vulnerar mi derecho de propiedad. Ajá. O sea, y eso, digamos, esa lógica es perversa. Pero además, es muchísimo más perversa porque el campo, en promedio, tiene que soportar impuestos por el equivalente del 60% del valor que genera. Si Argentina entonces produce alimentos para 400 millones de seres humanos, quiere decir que el Estado se lleva el alimento de 240 millones de seres humanos. Es decir, en Argentina, digamos, el fisco podría alimentar a varias Argentinas. O sea, por lo menos a 5. Claro. Y sin embargo, hay 4,5 millones de personas que están con hambre en Argentina. Y si lo tomo con una definición más amplia, el número es muchísimo más grande. Entonces, en realidad, el que le está sacando el pan de la mesa a los argentinos sos vos, Alberto, y este Estado nefasto. ¿Por qué no achicás el Estado? Así se nos agrandan los bolsillos y podemos consumir más. Vos sos responsable de este hambre. Es decir, que la intervención del Estado lo que genera es un país más chico, una economía más chica, y el intervencionismo no resuelve el problema, Martín, de fondo, ¿no? Que es el de la producción, el de las inversiones, el del capital que puede generar más trabajo, por ejemplo. Por supuesto que no, es un típico ejemplo de esas medidas que uno a veces, nosotros a veces las explicamos en la facultad, y cómo vos podés bajar el precio de un bien que se exporta si vos le prohibís al exportador que lo venda más caro afuera. Entonces la alternativa es que para exportarlo lo puede vender en el mercado local, lo tiene que vender más barato acá también. Pero el producto que vos estás poniendo en la retención es un producto que representa el 10, el 15. En el caso de la carne podría ser el 25% del precio en góndola. Es ridículo pensar que con eso lo vas a lograr. Y el resultado es menos, me preocupa a mí esto sobre todo, menos inversión. Claro. Ya cuando pasó con el caso de la carne fue alevoso, ya hizo el gobierno este experimento. Ya puso el gobierno límites. De precios, dividir los precios. Exactamente, además que genera una corrupción fenomenal, que es el otro problema, los controles estos. Si los productores no se ponen de acuerdo, no escuchan, dijo algo así como,
un poco soberbio el presidente. Si los productores no escuchan, entonces les voy a tener que poner cupos a las exportaciones. Pero entonces va con los anuncios, va por un lado y después tiene que retroceder. Los cupos a las quiere quedar bien con todos. ¿Cómo es la política monetaria del gobierno o económica en este caso para controlar los precios? Bueno, ese es el otro problema. Vamos, el propio gobierno que de un lado del mostrador inunda toda la economía de peso, del otro lado del mostrador tira 3 salvavidas. Claro. Entonces quiere que, no, che, yo veo, qué guacho que son los tipos que están ahí en los botes, miren, qué raro, ¿quién habrá sido el que tiró el agua? Inundaste vos. Claro. Vos llenaste de peso la economía y eso está generando inflación por todos lados, eso hace que reviente el precio de todos los activos en Argentina, empezando por el dólar, y del otro lado del mostrador vos te paseás en un bote y repartís 3 salvavidas. Decís, che, no, acá voy a tirar 3 salvavidas, voy a ver cómo hago para que el agua, en vez de llegarte al cuello, voy a ver si te puedo dar un banquito para que te llegue un poquito más arriba. Mira, dejá, no inundes más y listo. Javier, ¿y existe una posibilidad de que el gobierno cada tanto declare a favor de un sector que le pide cierto extremismo, digamos, en esa agenda ideológica más ligado a la vicepresidenta y que después cuando tiene que reunirse con los actores, como lo hizo hoy, afloja porque quiere ser más componedor? ¿Qué es lo que ves? Bueno, pero es que justamente cuando él recita estas burradas, está recitando al Instituto Patria. Ajá. Es decir, a ver, una de las burradas enormes que dice, por ejemplo, en esa entrevista Alberto Fernández, dice, no, ¿cómo puede ser que pretendan cobrar el precio internacional si ellos producen en pesos? Una burrada total. Porque, Hugo, yo te hago una pregunta. Yo te ofrezco 2 trabajos idénticamente iguales. En uno te pagan más y en otro te pagan menos. ¿Cuál vas? Por hacer lo mismo. Al que te paga más. Bueno, el productor hace lo mismo. Alberto, mira, Alberto, te voy a ayudar y te voy a dar una clase de teoría del valor. No son los costos lo que determinan los precios, son los precios lo que determinan los costos. Te lo cuento con una alegoría, así aprendés y se la contás a los chicos de la Camporonga, así aprenden un poco de economía también. Mirá, sucede que llego a una ciudad donde no hay vino. Entonces digo, uy, mirá qué interesante, me voy a llenar de plata vendiendo vino. O sea, entonces me consigo la botella, me consigo la etiqueta, el corcho, el vino, la botella. Y además, ¿sabés qué? Como estoy solo, le cargo un bruto margen. ¿Sí? ¿Sabés qué es una sociedad de abstemio? ¿Me querés decir qué hago con la botella? Bueno, acaba de subir el precio de la vaselina, todo, ¿no? Pero, entonces, o sea, ¿te das cuenta que no son los costos los que determinan los precios? Claro. Los precios vienen determinados por las preferencias y la escasez. Digamos, y esto no es que es de ahora, se descubrió en 1871, lo descubrió un señor que escribió un libro que se llama Principio de Economía Política, que se llama Karl Menger, y digamos, en el mismo momento aparecieron un señor, William Stalin Jevons, y otro que se llamaba León Malray, y descubrieron la teoría subjetiva del valor, que todos esos burros que te rodean la desconocen. Y en tanto y en cuanto sigas apelando a esto, va a salir todo mal. Y cuando quieras apelar a los controles de precios, también van a salir mal. ¿Sabes por qué? Porque hay evidencia empírica desde el año 2800 a.C., la quinta dinastía de los sumerios, que los controles de precios nunca funcionaron. ¿Y querés que te diga algo? Tus declaraciones, Alberto, cada día te hacen parecer más a Diocleciano. ¿Qué vas a salir a matar gente? ¿O los vas a hacer quebrar con tu espada llamada Paula Español? Dale, Alberto, eso nunca termina bien. Y si a eso sumamos el desastre que estás haciendo en términos de política monetaria y fiscal, estás generando la próxima gran bomba argentina. Bueno, claro, vamos a volver sobre la economía porque los países vecinos además crecen. Brasil está creciendo, pero también cuando nos comparamos con la región, que es la verdadera comparación que tenemos que hacer, a nivel de la vacunación estamos quedando muy atrás. Mientras Chile pica en punta con vacunas compradas para 88 millones de personas, la Argentina está por encima de 50 y ocupando un 6º lugar. Por encima de nosotros está Chile, está Brasil, está México, está Perú. Ya nos vamos a meter porque Firko Andajasi tiene información sobre el tema vacunación. Pero hablando de esto, en materia judicial, ¿cuáles son las medidas, las últimas medidas que el gobierno está tomando? Silvina Martínez, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy efectivamente se publicó en el Boletín Oficial la implementación de 6 artículos del nuevo Código Procesal Penal Federal. Este código se sancionó en el 2014, hubo muchas idas y vueltas, se suspendió la vigencia, es para todos los delitos federales, solamente se está aplicando actualmente en Jujuy y Salta, pero el kirchnerismo empezó a poco de asumir a empezar a implementar algunos artículos que le interesa por algún motivo. Mira, en noviembre del 2019, te recordarás,
implementaron las prisiones preventivas, cambiaron el criterio que tienen para estas prisiones preventivas. Y ahora lo que cambian es el criterio de la sentencia firme. ¿Qué dice que una sentencia va a poder ejecutarse una condena cuando haya sentencia firme? O sea, cuando esté en última instancia en la Corte Suprema. Ahora, prevé la revisión de las sentencias firmes a favor del condenado en por lo menos 6 supuestos. Y podés pedir los 6 supuestos en diferentes oportunidades. Y cuando pedís la revisión, te pueden otorgar, digamos, la limitación a esta prisión preventiva. Por ejemplo, si la Corte Suprema Internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, establece una revisión. O si se determinó si los hechos o los testigos o la prueba por las cuales te condenaron fueron falsas. Pero acá hay un tema para tomar mucho cuidado. A ver, esto puede ser falso, decretado por otro tribunal, o dice el artículo cuando sea evidente. ¿No te suena un poco a Lawfare, a toda la idea esta de... Pero Silvina, y ahora... Totalmente, pero además, a ver, para pasar también en limpio varias cosas que vos señalás y que preocupan a un sector de los argentinos es lo de la Corte antes como sentencia puede ahora ser cuestionado de acuerdo al nuevo Código Procesal Penal, como decís vos, que tiene 5 o 6 años, que se está aplicando de a poco para delitos federales, pero resulta que los delitos de corrupción por la Corte Suprema de Justicia pueden ser cuestionables si es que se presentan amparos y será otro organismo el que deberá controlar las sentencias. Esto es lo preocupante, Silvina, ¿no? Esto es lo preocupante. Mira, si nos quejamos que los delitos de corrupción tardan, o los de narcotráfico, o cualquier delito federal, tardan 14 años, de 14 a 20 años, imagínate que ahora únicamente vas a tener sentencia firme con la Corte y aún la sentencia de la Corte puede ser revisada. Y se establece que se va a hacer como un tribunal ad hoc. Se van a sortear 3 jueces diferentes de todos los que intervinieron, atención a esto, y que van a revisar esta sentencia, siempre a favor del condenado, aun cuando tenga sentencia firme de la Corte, con lo cual nunca vas a tener sentencia firme y parecería que va a ser un proceso eterno, siempre a favor de los delitos específicamente que más les interesa al kirchnerismo, que es corrupción. Sí, sí, y además, insisto, como no pueden reformular o ampliar la Corte, ni pueden lograr la reforma judicial, le sacan poder apelando a la sentencia de la Corte, con lo cual la Corte también queda restringida de algunas medidas que en este caso sancionan delitos de la corrupción. Y hablando de esos delitos, Luis, supimos de lo que está pasando en la causa en donde Karina Moyano finalmente, bueno, primero tuvo que dar la plata que le incautó la justicia, ahora la tiene que devolver porque el juez Juan Pablo Aullé determinó que lo dictaminado por Villena a favor de Karina Moyano no estuvo bien regulado. ¿Cómo sigue eso? Bueno, ahí está la discusión, ¿no? ¿De dónde salieron los fondos de Karina Moyano? Porque hubo dichos y contradichos. Muy llamativo. Por un lado, Karina Moyano explicó, dijo, esta plata es de mi padre y de mi hermanito, el hijo menor de Hugo Moyano. $400.000 y $600.000 pesos. Y $600.000 pesos, sí. Mucha plata que se le había encontrado en un allanamiento en el 2018 por una causa vinculada con el narcotráfico. Pero su padre, Hugo Moyano, la defendió y dijo, mi hija se rompió la cola para conseguir esa plata, trabajó muchísimo. Entonces pongámonos de acuerdo. Sí, ¿Fue por el trabajo de la hija o la hija que dijo que la plata se la dio el padre? Ella trabaja en una dirección de género, dirección de la mujer, que juntar, en el sindicato de camioneros. $400.000 y $600.000 pesos, pesito a pesito, digamos. Sí, trabaja desde hace varios años en el sindicato de camioneros con su padre en la dirección de género, en una oficina vinculada con el género, con la mujer. Sí. ¿Escuchamos el audio donde Hugo Moyano decía esto? Sí. El problema de mi hija han salido a decir cualquier disparate, cualquier estupidez. Ya salió, ya trajo todo el diario de Macri, ya trajo todo el excremento de personajes que tenía ahí a decir que no, por empezar de vuelta con qué sé yo, con el club, con esto, con el otro. Y a mí me hicieron 20 y pico de allanamientos en el sindicato, en todos lados. Jamás encontraron nada que diga esto no corresponde. Bueno, por unos bancos que le encontraron a mi hija que se rompe el lujo laburando con los hijos, todo. Bueno,
Claro, parece por momentos una broma. Él cree que en verdad lo que dice, no sé si lo dice para su público, si lo dice como un dato anecdótico, pero no es menor que la hija en una causa por narcotráfico, repetimos, que investiga el juez Juan Pablo Augé, que se toma vacaciones y en ese momento el pedido del abogado Germanos es al juez Villena que subroga la causa, la sobresee y le devuelve la plata. Bueno, eso está siendo revisado ahora. A propósito decimos, hoy Germanos tenía que declarar en una causa. Así es. Mañana declara Víctor Hortel en una causa por coacción sobre un arrepentido en la causa independiente y no fue. ¿Sabés cuál fue el argumento, Luis y Silvina? Que tiene síntomas parecidos al COVID. Eso dijo el abogado de los Moyano Germanos. ¿Germanos? Sí. Hugo, sí. Esta causa no era como testigo, tenía que ir como imputado, estaba en una indagatoria, como vos decís. Dijo que había estado en contacto con gente que le había dado positivo en el COVID. Pero es llamativo porque es muy grave. Vos lo habías contado en la cornisa. Habrían apretado a una persona clave de la causa que tiene que ver con la asociación ilícita en el Club Atlético Independiente. El Barra Brava detenido, convertido en imputado colaborador, Lagarone. Sí. Totalmente. Y Germanos estaba ahí vinculado con ese cambio, con ese intento de que baje su testimonio Lagarone en contra de Pablo Moyano. Es importante contar estos episodios porque acá está el abogado de los Moyano y los Moyano que tienen varias causas judiciales y a su hija en este momento que recibió un beneplácito de un sector de la justicia. Vos decís, Silvina, que hay una parte de la justicia que actúa conforme a los intereses del actual gobierno. Algunos hablan del plan de impunidad, otros señalan, bueno, la aplicación ahora de estos artículos para licuar las sentencias en causa de corrupción. Bueno, yo creo que hay jueces militantes que los hemos visto designar en el anterior gobierno de Cristina Kirchner y los vemos designar ahora. Siempre contamos el caso de Alejo Ramos Padilla, estamos contando la elevación al Senado para ser aprobado de Boico, que era abogado de Cristina, y así podemos mencionar en diferentes fueros a diferentes abogados que claramente son militantes porque antes habían ocupado cargos en el gobierno de Cristina Kirchner o bien habían manifestado públicamente su adhesión al kirchnerismo. Estos jueces son los que están puestos en lugares estratégicos precisamente para, bueno, seguir con la causa militar, no para impartir justicia y cumplir su rol de jueces. Después está el resto del Poder Judicial, el que viene de carrera, que es el que sufre los embates de este gobierno particularmente, los dichos de Alberto Fernández, lo que dice Cristina, esta idea del lawfare, la persecución, y bueno, y en el medio está el kirchnerismo comandado por Cristina Kirchner, cuyo único objetivo es, si no lo logran en 2021, es la impunidad de Cristina, por vía de las elecciones, ganando las elecciones, o por vía de alguna reforma legislativa, lograr la impunidad en sus causas judiciales que más le preocupan. ¿Pensás que finalmente habrá un indulto para Vudú y algunas de estas acciones que tienen los voceros del gobierno pueden tener respuesta en algún nivel judicial? No, yo no creo que efectivamente haya un indulto por parte del presidente o alguna medida por parte, hoy con la composición y con la realidad que tenemos, una medida de amnistía por parte del Congreso. Sí creo que la aplicación de estos artículos que estábamos mencionando hoy lo van a beneficiar porque claramente ahora va a pedir una sentencia de revisión cuando le pidan volver a la cárcel. Tiene 6 instancias por los 6 incisos del nuevo código que se lo habilitan. Con lo cual yo creo que a Vudú preso no lo vamos a ver, por lo menos en la cárcel, en el corto plazo. ¿Las sentencias de revisión pueden aplicarse para el resto de los juicios? Recordemos que Ruta del Dinero K tiene sentencia la próxima semana. Obra Pública comenzó la segunda parte del juicio con la declaración de los testigos, la segunda etapa de declaración de los testigos. Va a comenzar la causa Cuadernos, Otesur, Los Sauce, Memorándum por Irán, a favor de Irán, Dólar Futuro, entre otros juicios. ¿Allí siempre se va a poder revisar las sentencias, aun cuando la Corte refrende lo dictado en los tribunales? Exactamente, vos pensás que vas a tener la condena, después vas a tener la Cámara de Casación y después vas a tener la Corte. Ya Casación se toma su buen tiempo, la Corte se toma años en decidir y cuando pase todo esto vas a tener la instancia de revisión. Te vuelvo a insistir, son 6 incisos y te establece el artículo que aunque te rechacen uno podés ir por los otros motivos, o sea, vas a tener 6 pedidos de revisión que hacer y mientras esto pase, bueno, hay una interpretación, hay que ver qué dice la justicia si es que no tenés que agotar todo esto para que efectivamente quede firme una condena.
Vos pensás los juicios de corrupción, pero pensá narcotráfico, pensá trata de personas, son todos delitos que son federales y que también van a tener el mismo tratamiento, ¿no? Con lo negativo que implica para la ciudadanía, para la sociedad en general esto. Correcto. Quédate un segundo, Silvina, porque Luis Gasulla tiene un informe que nos va a impactar. Hace poquito, y seguimos hablando, y vos hiciste un informe desde la costa, las tomas de tierras, ¿no? Se habla tanto de la propiedad privada, las tomas de tierra, los punteros, los operadores. La historia que va a contar Luis Gasulla incluye la cercanía de algún funcionario en la provincia de Buenos Aires que toma tierras para hacer un beneficio social, pero hace un desastre. Contalo, Luis, por favor. Liliana Muñoz en estos momentos está realizando la denuncia correspondiente. Vive en Quilmes. Hace más de 20 años tiene un club. El club se llama Belgrano 13. Construyeron en un predio que habían ganado, que lo compró, unas canchas de fútbol en el que practican 400 chicos ese deporte. ¿Qué pasó? Llegó un concejal de parte de Mayra Mendoza. El concejal es Diego Méndez. Méndez tuvo su momento de fama porque fue denunciado por las chicas por abusador sexual en la Cámpora. Méndez llegó, está registrado. ¿Y qué hizo? Pasó la topadora, se quedó con los terrenos porque dice acá se va a hacer un centro de residuos, estos terrenos son para la Intendencia. La mujer está haciendo la denuncia policial correspondiente con los papeles en mano y están los videos. Cavaron una zanja para que los chicos no pudiesen ingresar a la cancha y le sacaron los arcos, destruyeron el predio. A ver, vamos a ver el material. El municipio también para que venga, nos juntemos. Pará un poco, porque si gritamos no lo entendemos ninguno. Pará, está él y está vos, que son los responsables. Pará que hablo con alguna gente más del municipio, que venga y nos juntamos nosotros. Hablamos y vemos que podemos resolver. Porque si no gritamos todo y no resolvemos nada. Vale, yo quiero que... Policía apoyando a Mayra Mendoza que le rompa nuestra cancha. ¿Está loco? Mayra Mendoza no te rompe las cosas a nosotros. Sacalo. Contanos lo que estamos viendo, por favor. Ahí se llega a ver un arco, ahí se ve otro arco. Son canchas de 11. Sí. Está la ribera, estamos a pocas cuadras de lo que es la ribera de Quilmes. Sí. Detrás está el club en sí. Este predio, la mujer dice, eso, yo tengo los papeles, es parte del club. Y vinieron porque quieren hacer un centro de reciclaje, que ahí funcione una especie de, bueno, un lugar donde se recicle la basura, y empezaron a tomar los terrenos. Pero el hombre vino sin una orden judicial, sin ningún tipo de pedido de la justicia. ¿Este es el acusado? Este es el hombre que da la cara, que es un concejal del Frente de Todos, Diego Méndez. Que va a ser denunciado ante la justicia. Ya lo denunció Liliana Muñoz. ¿Y vos decís que viene de parte de Mayra Mendoza? Él se presenta como vengo de parte de la intendenta. Y por eso después en un momento, en otros videos y en el anterior, se escucha que los chicos dicen, mándenle mensaje a Mayra, que esto lo resuelvan. La cancha quedó destruida, me decía la mujer. Les terminaron sacando los arcos y construyeron una zanja para que no se metiesen al terreno, de 3 metros de profundidad. Claro, cuando se discute la propiedad privada, y también Javier Milei sabe de esto porque hemos hablado con él de este tema, bueno, todos los que hemos señalado el riesgo de los avances en las tomas de tierra y de los punteros políticos, en estas imágenes vemos un resumen, una síntesis de lo que puede pasar cuando la política opera en medio de una crisis social. Porque en definitiva esto ocurre, Silvina, es decir, cuando la ley le deja lugar a este tipo de maniobras por fuera justamente de la norma, es porque hay un espaldarazo de un sector político que se apropia de lo principal, que es la tierra, ¿no? Sí, exacto. En todos los casos donde nosotros hemos denunciado, hemos mostrado a lo largo del año 2020, siempre había una complicidad o una acción por parte del Poder Ejecutivo local del lugar donde estábamos mostrando. Y esto se evidenciaba también con la complicidad del Poder Judicial y, bueno, de las fuerzas policiales. Claro, pero es claro. grave y cómo ha avanzado las usurpaciones de tierra a lo largo del 2020 y parece que el 2021 va a correr la misma suerte. Sí, sí, hay que estar alertas con esto. Esto pasa en la provincia de Buenos Aires, en la costa atlántica, por supuesto, también se ha denunciado, y también en Entre Ríos. Por eso queremos hablar, y es el primer tema que vamos a tocar con Luis Miguel Echeverre, lo tenemos en línea, y además hablaremos de la mesa del campo que hoy ocurrió. ¿Hay preocupación también en Entre Ríos por las tomas de tierra, Echeverre?
Sin ninguna duda, es un modus operandi lo que estamos viendo, o sea, se repite en diferentes lugares del país, donde claramente el poder político impulsa a estas organizaciones para que lleven adelante esas acciones. Si no, no tendría, digamos, ningún tipo de posibilidad que alguien venga, se meta en un predio privado y por la fuerza retire o corra a sus legítimos dueños y trate de apropiarse. Acá en Entre Ríos, como saben, una agrupación que lidera Grabois intentó tomar un campo. Durante 15 días estuvo usurpado por más de 100 personas en algunos momentos y la justicia aquí dispuso en las 3 instancias del fuero penal que eso era que había que desalojar el predio, o sea, desalojó a los usurpadores y en este momento hay 36 imputados. Pero creo que el mensaje de todo esto es que hay que plantarse, hay que ponerse firme con la ley en la mano y enfrentar a este tipo de personajes que a través de la prepotencia y del autoritarismo quieren quedarse con lo que no es de ellos. O sea, quedó demostrado en esta provincia y en otros lugares más que si se encuentran con gente que está dispuesta a defender con su cuerpo la propiedad privada, tiene que dar marcha atrás. Y por supuesto con una justicia que aplique la ley vigente en la Argentina, que por la Constitución Nacional respeta el derecho de propiedad privada. Federico Andajasi tiene una pregunta sobre este tema, Echeverre, por favor. Sí, Echeverre, ¿cómo le va? A ver, a mí hay algo que no me termina de cerrar en estas tomas, que evidentemente están apañadas por el gobierno, pero, a ver, es muy poca la gente que se beneficia, ¿no?, entre comillas, con estas tomas, pero es muchísima la gente, no solamente que se perjudica, sino que teme que sus propias tierras, sus propias casas sean tomadas. Quiero decir, lejos de ser algo popular, es muy impopular. Ver estas tomas es algo muy impopular que tiene un gran costo para el gobierno. De hecho, lo que pasó ahí en sus tierras, Echeverre, tuvo un costo enorme político para el gobierno, igual que el caso Vicentín. Yo no termino de entender cuál es el beneficio del gobierno de auspiciar de alguna forma estas tomas. ¿A usted qué le parece? ¿Qué hay detrás de esto? Sí, coincido totalmente que no tiene ningún rédito político y es más, tiene un perjuicio político, un costo político muy alto, porque nosotros pudimos comprobar en carne propia que este tema es como que estaba subyacente, no era algo que estaba, digamos, a flor de la opinión pública, no era algo de lo que se hablaba, pero bastó ese detonante para que mucha gente se viese identificada con situaciones similares. Y por eso, digamos, fue que tuvo tanta repercusión. Pero si vamos al fondo, a mí me parece que la intencionalidad es justamente para empezar a erosionar instituciones que están muy arraigadas en nuestro país y que están previstas en la Constitución Nacional, como decíamos. O sea, erosionar la propiedad privada, erosionar el principio de justicia, erosionar el principio de autoridad, o sea, permanentemente como la gota que cae en la piedra todos los días y poner en duda nuestras instituciones más firmes para subvertir, en definitiva, el orden o lo que manda la Constitución Nacional. Y eso, bueno, en gente desinformada, en gente desprevenida, bueno, por ahí empieza a aprender. Y dice, sí, bueno, incluso le agregan una cuota de romanticismo, ¿no? A barajar día de nuevo. Y eso atenta contra la democracia. Digo, el romanticismo en el sentido revolucionario, entre comillas, de quienes no saben plantar perejil, pero avanzan violentamente, tal vez con algún sector del gobierno que los apoya. Y en ese sentido, la decisión hoy en la mesa con el gobierno, ¿es para ustedes satisfactoria respecto a que no habrá retenciones? ¿O no les alcanza? ¿O no le creen o sí? Yo creo que hoy la gran mayoría de los productores está pensando con qué necesidad Alberto Fernández retó a todos los productores de la Argentina el domingo pasado. Menos mal que no subió las retenciones. Pero ¿con qué necesidad acusó a cientos de miles de productores argentinos a que éramos culpables de subir los precios, cuando hoy admitió que no lo era así? O sea, ¿por qué poner en vilo a la sociedad? ¿Por qué poner en estado de alerta a todo un sector productivo? Es probar, Echeverre, es probar a ver si funciona ese mecanismo de avanzar y después retroceder, ¿no? 3 pasos para adelante, 2 para atrás. Si lo unimos al tema anterior, hasta esa lógica tiene. Entonces,
erosionemos la legitimidad de producir, pongamos en duda, como puso un actor cómico hace unos días, diciendo, bueno, en tales casos ponemos entre comillas la propiedad privada. Sí. Bueno, todos los días un poquito, todos los días un poquito. Ajá. Y bueno, a lo mejor creen que de esa manera pueden llegar en algún momento a hacer algo más violento, de cosas que ya fracasaron hace décadas. Martín Tetaz. Que costaron mucha sangre y fracasaron hace décadas en otros lugares del mundo. Echeverre, buenas noches. ¿Usted piensa que esto es esencialmente una retórica del discurso para convencer a los propios? ¿O en realidad fue una suerte de amenaza para acelerar la liquidación del campo y conseguir algunos dólares en este puente hasta que empiecen a entrar los dólares de la cosecha? El gobierno diciendo, bueno, voy a subir la semana que viene las retenciones, como cuando se anuncia que va a subir el precio de la nafta para que la gente cargue antes, ¿no? Entonces, acá da la sensación que quisieron un poco acelerar la liquidación del campo, ¿puede ser? Yo creo que se equivocaron de actor. El que liquida las exportaciones son los exportadores, no los productores. Claro. Como ustedes recuerdan, el productor cosecha, entrega una copia, una cooperativa, manda a puerto y, bueno, el que termina vendiendo y generando las divisas es el exportador. Es más, y ahí viene la retención que queda para el Estado. O sea que, por más que amenace, hay tiempos biológicos que no pueden acelerarse. Hoy la soja... Sí, y además... evolución. Sí. Claro, y además le explicaron que en la conformación de los precios, las materias primas ocupan un espacio en esa composición menor, ¿no? Y el presidente dice que se sorprendió. Escuché la declaración de algunos que estuvieron allí sentados. Sí, para mí lo saben de memoria, para mí Ajá. lo único que quieren es recaudar más y tener plata para tratar de no hacer un papelón en las próximas elecciones que van a perder. O sea, lo mismo con el impuesto a la riqueza, todo mentira, todo cuento, todo relato. El impuesto a la riqueza es un impuesto al capital. Es una mentira que vayan a hacer algo virtuoso sacándole la plata a la gente, porque en definitiva son y somos los que invertimos, generamos empleo, generamos riqueza y divisas para el país. Si persiguen a los que hacemos eso, el país bueno, ya está muy mal y va a estar peor todavía. Claro. Entonces, el cuento de la mesa de los argentinos, el cuento de sacarle a uno tipo Robin Hood para beneficiar a otro, es simplemente tener más plata para las elecciones y no mucho más, porque no creo que descubrimos nada con esto. Fue lo que hicieron durante 12 años en su periodo anterior de gobierno. Es un relato de anuncios, como pasa también a nivel sanitario. Escuchaba hace rato que el presidente dijo que en febrero van a llegar 5 millones de vacunas, en enero también iban a llegar otros 5 millones. Martín, ¿qué es lo que vos ves a nivel económico? ¿Que el gobierno tiene un plan o finalmente va como armando todo el tiempo mesas o acuerdos para que la cosa no se salga de cauce? El plan del gobierno hubo distintos planes, fue cambiando de plan el gobierno. Cuando asumió, el plan del gobierno, como decía Javier más temprano, era hacer un fenomenal ajuste. Y ese plan, en realidad, cuando llegó la pandemia lo abandonó. El segundo plan del gobierno fue hacer una cuarentena corta y después se le hizo más larga. No tenían plata para financiarla, después le rebalsó por todos lados los pesos que emitieron y generaron una inflación escandalosa. Ahora el plan es cómo hacer para tratar de contener la inflación. Entonces lo que viene ahora es empezar a trazar un poco el dólar para tratar de contener la inflación con ese dique que es el tipo de cambio oficial. No parece haber un plan claro y en todo caso lo que sí me preocupa, y era la pregunta que le quería trasladar a Echeverre, si Echeverre cree que, porque hay un sector del gobierno que sí tiene un plan bastante claro, que es el sector de gobierno liderado por Máximo Kirchner. Ellos tienen un plan que lo han explicitado inclusive. Ellos han dicho que te ponen en duda la propiedad privada en la Argentina, que lo tuyo es tuyo, pero hasta ahí no más. Incluso después de que pagaste todos los impuestos, hoy lo decía Javier, 60% de presión tributaria. Javier Milei, que ahora va para... De 100 que vos generás, 60 se lo queda al Estado, 40 te queda a vos, pero así todos los 40 que te quedan a vos no son del todo tuyos, hay que ver. Y hay alguna discusión concreta, y yo creo que, y esa es la pregunta, Echeverre, que le quiero trasladar, porque Máximo Kirchner lo dijo muy claramente. ¿Usted piensa, Echeverre, que si el grupo se impone dentro de la interna del gobierno y si les va bien en las próximas elecciones, van por una reforma constitucional del estilo de la Constitución de 1949, que ponga en suspensión la propiedad privada en la Argentina y a partir de ahí el Estado pueda disponer de los bienes de los particulares? Sí, sin ninguna duda. Claro que sí, porque, digamos, no hay que ser adivino, es lo que dicen.
es lo que permanentemente están diciendo. Bueno, no creo que... No creo que exista el espacio, tal vez, o creo que entiendo para dónde va Echeverri, el espacio en las instituciones y en la sociedad civil para soportar esto. Javier Milei, ¿tu visión sobre esto, el plan económico y el objetivo del gobierno, máximo 2023 tal vez? A ver, yo quiero ir por partes porque hay un montón de cosas interesantes. Comparto con Martín que el ala dura del gobierno, digamos que está en cabeza de los Kirchner, tiene un plan. El plan es el plan del Foro de San Pablo. El Foro de San Pablo, digamos, como objetivo esencial tiene la idea de la Unión Soviética Latinoamericana, digamos, ahora alineados con el Grupo Puebla. O sea, ahí sí hay un plan. En el medio de eso está Alberto Fernández tratando de hacer equilibrio, digamos, entre ese disparate y la vida real que tiene, digamos, y las restricciones de la vida real. Pero quiero ir sobre el punto de la propiedad privada, y esto es lo que me parece esencial y clave para entender. Lo que uno tiene que entender, voy a ir un poquito más atrás para ver de dónde arranca esto. El sistema de precios es a la economía como el sistema nervioso para el ser humano. Es esencial, digamos, funciona la economía gracias al funcionamiento del sistema de precios. El sistema de precios, básicamente, ¿cómo se constituye un precio? ¿Cómo se genera un precio? Sí. Yo hago un intercambio, por ejemplo, con Martín. Martín me entrega un bien y yo le entrego dinero, por ejemplo. Eso lo que hace es marcar un precio. ¿Sí? Sí. Un registro histórico que se llama precio, se convierte en una señal. Esa señal es que algunas personas decían ser compradores y otros sean vendedores. A veces se coordina. Algunos van a ser compradores, otros van a ser vendedores. Y cuando hay discrepancias entre las cantidades ofrecidas y demandadas, se genera un ajuste en el precio. Es decir, es que es un mecanismo de transmisión de información, de coordinación y ajuste. Ahora, todo este proceso virtuoso, que es lo que hace que funcione el sistema económico, parte de un supuesto no explícito quizás, pero que es obvio, que el bien que me está entregando Martín es propiedad de Martín. Ah, claro. Y que el dinero que yo le estoy entregando es mío. Es decir, eso es lo que yo digo cuando digo, en el mercado se transan derechos de propiedad. ¿Por qué es lo que? Entonces, y ahí es cuando uno entiende el rol fundamental del derecho de propiedad. Porque si yo, mira, me agarro el celular de Hugo, y él quiere el celular, y qué sé yo, se lo vendo a cualquier cosa, lo que me venga bien, si total no es mío. Cambiaron la regla de juego. Exacto, digamos. Cuando vos no tenés derecho de propiedad, entonces no tenés precio. Al no tener precio no hay cálculo económico y el sistema se derrumba. Por eso todos los lugares donde se aplicó el comunismo falla. Por eso en todos los lugares donde es alta la intervención del Estado falla. Porque lo que hace es generar descoordinación dentro del sistema, porque la señal de precios queda distorsionada. Cuando yo hago la estupidez de las retenciones, distorsiono los precios y funciona mal el sistema. Te doblo la apuesta, Javier. Acá no solamente hay una distorsión de que nadie sabe cuál es el precio. Acá, cuando los precios internacionales son altos para lo que produce Argentina, vos estás rompiendo esa señal internacional y el mensaje que le estás dando a los productores locales es, muchachos, no inviertan, no se pongan a producir, porque esto el mundo no lo valora, no hay ninguna necesidad. Lo cual es contradictorio. Lo cual se contradice con el hecho de que esté subiendo el precio. Lo cual es contradictorio además con la teoría estructuralista básica que mucha de esta gente defiende, porque el argumento estructuralista central de Prebisch en la década del 50 era que lo que generaba su desarrollo era el atraso de los términos de intercambio. Es decir, que vos tenías un problema, que los precios de lo que vos le vendías al mundo sistemáticamente bajaban. Y entonces vos cada vez tenías que exportar más toneladas de soja para traerte un tractor. Y era como un proceso. El tema del valor agregado además, ¿no? Vos con las exportaciones son una forma indirecta de producir bienes importados. O sea, vos producís indirectamente. Yo produzco tractores fabricando soja. Entonces, ¿cuántos tractores voy a fabricar? Bueno, si la soja vale más, voy a fabricar más tractores. Pero si la soja vale menos, voy a fabricar menos tractores. Entonces, cuando vos rompés la señal esa y le pagás al productor local menos de lo que vale el producto... Está bajando el costo esencialmente es lo mismo que genera un proceso de subdesarrollo. Lo que le estás diciendo es, mira, cada vez tenés que generar más toneladas de soja para poder conseguirte un tractor. No te dediques a esto, no fabriques esto. Pero aparte, y ahora Echeverri, ¿no? Aparte, entiendo que el campo argentino últimamente adquirió mucha tecnología justamente para agregarle el valor a las materias primas famosas y que ese intercambio con aquellos productos de la tecnología estén más acorde, ¿no? ¿Está bien el razonamiento que están planteando Tetaz y Milei? ¿Echeverri coincide? Está muy bien y tanto coincido que en muchos casos una tonelada de carne argentina vale más que una tonelada de un alto de primera gama alemán. Interesante. Tal cual. Ajá.
tonelada contra tonelada. Tan, digamos, errado estaba Prebisch en su momento y la realidad lo desmintió categóricamente, que sucedió eso, que hoy por el crecimiento demográfico hay más demanda por alimentos que cualquier otro bien, y más todavía. Pocos países como la Argentina pueden alimentar al mundo y cualquiera puede hacer en un garaje un auto. O sea que no es una maldición exportar alimentos, un entonces. helicóptero o cualquier otra cosa. Pero no cualquiera puede agarrar una máquina, sembrar un grano y de una manera eficiente producir un alimento sano y nutritivo. Bueno, Argentina es uno de los, sobre todo el productor argentino, es uno de los pocos que puede hacer a pesar de los gobiernos. A pesar de los gobiernos. Quisiera agregar algo con respecto a la propiedad privada, que coincido con todo lo que se dijo. Agrego, nadie invierte si no está seguro de la propiedad. Aparte de todo lo que se dijo acá, lo esencial es decir, bueno, ¿quién va a sembrar, quién va a criar ganado o ordeñar leche si no está seguro que lo que es de él es de él? ¿O alguien cree que tiene derecho a quitárselo de una manera violenta? Peor todavía, lo que pasó el domingo con el reto del presidente a todos los productores. Y lo que pasó hoy, que parece que hubiese sido otro presidente, no que uno diga, menos mal, no subieron las retenciones. Uno dice, y se repite, ¿en manos de quién estamos? ¿Cómo puede ser que un presidente de la nación diga algo un domingo y diga todo lo contrario 3 días después? ¿Qué dirá el domingo que viene? Entonces, ¿invierto? ¿No invierto? ¿Duplico o paso a producir la mitad? ¿O me quedo lo más quieto posible para pagar mis gastos y veo a ver qué tan rápido, o mejor dicho, que esto pase lo más rápido posible? Es muy grave porque está muy claro que ni siquiera el gobierno está ni por casualidad de acuerdo internamente. Lotearon el poder. ¿Lotearon el poder? A cualquiera que le arrimó, que dijo que le había arrimado votos, le dijeron, bueno, a vos te doy un ministerio, una secretaría, una subsecretaría, te doy la empresa de agua, te doy aerolínea, te doy YPF, y se nota la legua. Y en ese loteo de poder, siguiendo su razonamiento, Echeveré, perdón, en ese loteo de poder, siguiendo su razonamiento, ¿quién tiene más lotes? ¿O quién es el dueño del poder, en definitiva, en la Argentina hoy? Según el día de la semana, uno distinto. Según el día de la semana, uno distinto. Y por eso las consecuencias que tenemos. ¿Cómo puede ser que en un año de pandemia no hayan podido juntar ni siquiera 500.000 de vacunas? No pueden gestionar ni siquiera comprar vacunas. Se festejan que tienen muchos anotados para vacunarse, cuando todos los países de la región y del mundo avanzan diariamente en la vacunación de su población. O sea, es muy grave y no es, digamos, es ideológico, pero sobre todo es de concepción. O sea, no es gente preparada para gobernar. Y si dijeron que estaban preparados para gobernar, mintieron, porque no tienen ni idea de lo que están haciendo. ¿Federico? Sí, a ver, esa mala praxis que usted menciona, ¿no? Que confundían productores con exportadores. Digo, ¿cómo se puede ser tan elemental y confundir, digo, dos puntos de la cadena que son completamente diferentes, ¿no? Digo, ¿hay mala praxis finalmente en la visión del gobierno? Para mí lo saben perfectamente, saben muy bien. Para mí, como dije más temprano, lo que buscan es caja. Quieren sacarle plata a cualquier sector para tener fondos para encarar las elecciones y en definitiva, esa división interna de diferentes facciones y formas de pensar es lo que generan las idas y vueltas. O sea, evidentemente, un sector influenció el domingo o el sábado para la nota que salió el domingo en página 12 y otro sector habrá influenciado para la reunión hoy de la mesa de enlace. Por eso está muy peligrosa la situación en manos de quién estamos para lo que pueda venir. Porque si es tan, digamos, impredecible lo que pueda suceder día a día, bueno, los resultados nunca pueden ser buenos, no van a ser buenos. Martín. No, la pregunta del millón es cuánto de lo que iba a invertir. Obviamente la soja ya está, ya se invirtió, ya se va a cosechar.
Dos preguntas ahí. La primera, ¿cuánto impactó finalmente el clima? Que había cierta expectativa que preocupaba respecto de la cosecha, lo que podía ser el impacto en la cosecha. Y el segundo, ¿cuánto va a impactar esto en la decisión de siembra que viene más tarde? O sea, la que tiene que ver con el trigo o con la soja de segunda más tardía eventualmente o con otras decisiones de inversión. Es muy difícil calcular la pérdida. Hubo pérdidas porque toda la época que el maíz estaba florecido y no llovió, eso se perdió. La soja es distinta porque tiene diferentes momentos de floración y pudo haber recuperado en las zonas que llovió, pero nadie puede decir a ciencia cierta cuánto se va a cosechar en vez de cuánto, ¿no? Eso dejamos signo de interrogación. Con respecto al área sembrada, el área sembrada, el tamaño es inversamente proporcional a la presión impositiva. O sea, cuanto más presión impositiva, más se achica el área sembrada. Claro, se achica la Argentina, esto que venimos señalando como hipótesis de trabajo para conversar con cada uno de los protagonistas aquí. Javier Milei, Elisa Carrió, perdón. A los chacareros nos podrán decir básicos, pero sabemos sacar la cuenta. Y sabemos cuándo, de antemano, vamos a perder. Y cuando hay un determinado flete del puerto, uno dice, bueno, a partir de tantos kilómetros pierdo plata, no siembro. Claro. Así que cuanto más presionen, menos producción va a haber. No es solamente, perdóname Hugo que agrego un punto, no es solamente la cantidad de el área sembrada, sino la inversión la que se reduce. Te pongo un ejemplo muy simple. Ponele que vos tenés un campo que rinde 3 toneladas de soja. Y estás analizando introducir un fertilizante. Los fertilizantes en promedio te aumentan 10% el rinde. Ponele que entonces ganás 300 kilos más, gracias a poner el fertilizante. Te sale $100 poner el fertilizante. Los 300 kilos sin retenciones valen $500 la tonelada, los 300 kilos valen $150. O sea, vos invertís $100 de fertilizante para ganar 150, es una rentabilidad del 50%, es espectacular. Pero si yo te pongo retenciones del 33%, entonces vos ya no te quedas con los 150, una tercera parte se la quedó el Estado. Vos te quedas con los 100 extra. Y aparte, ¿a cuánto compraste fertilizante? Es lo que gastaste en el fertilizante. Vendés, O sea que ya no tiene sentido sembrarlo porque encima tenés el riesgo de que por ahí no te llueve, etcétera. Entonces ya no tiene sentido sembrarlo. Te estoy dando un ejemplo concreto, real, con datos reales de un productor promedio de la Argentina, que es el rinde promedio de 3 toneladas por hectárea, con los precios reales de lo que sale un fertilizante y con la rentabilidad real que tiene un fertilizante. Ya no te conviene poner el fertilizante. Entonces ese campo va a sembrar igual, pero va a sembrar sin el fertilizante y por lo tanto va a tener menos rinde. O sea, son menos hectáreas sembradas y las hectáreas que se siembran con menos rinde. Te agrego, le pongo un nombre a lo que está diciendo muy bien, que es agricultura a la defensiva. O sea, con la menor cantidad de insumos, herbicidas, fertilizantes, cosa de correr el menor riesgo posible porque no sabes qué te va a aparecer. Y le agregaría un elemento más, no hay insumos. O sea, no hay cubiertas, no hay repuestos. Estamos con la época, ¿se acuerdan? Cuando decir, bueno, a ver, necesito un rulemán. Y en el mostrador de la casa que vende rulemanes te dice, bueno, en este minuto vale tanto. Porque estoy con el proveedor, si me cerrás ya, en este momento... Sí, nos están ingresando... Hoy me comentaba un despachante de aduanas conocido que le están poniendo un cupo, que el Ministerio de Producción los llaman a los que importan esos insumos y le dicen, mira, vos importabas 100, no, el cupo es 35 para este mes, tenemos menos dólares este mes, así que no vas a poder importar tanto. Claro, cuando vos le pones un cupo, todo se achica. El resultado es exactamente igual al de una devaluación. Lo que haces es que entonces por cobertura, como hay menos producción en el mercado para importar, el precio termina siendo más alto y además por cobertura, por la duda de que no pueda reponer la mercadería, también subo el precio. Entonces... le quiero preguntar a Milei, porque quiero utilizar la metáfora de Elisa Carrió hace unas semanas en este programa, cuando, bueno, y lo señaló también aquí en La Nación, que hay una tormenta, se viene una tormenta perfecta, que la está generando el gobierno. La Argentina, Javier, ¿puede superar esa tormenta perfecta o estamos camino al centro del huracán, digamos? No, este gobierno está comandando el Titanic, ve el iceberg y está pidiendo que aceleremos, que lo vamos a romper todo y nos vamos a hundir como ratas. O sea, ahora quiero ir a un punto que levantó muy bien Echeverri sobre el tema de la inversión y el tema de las retenciones y la amenaza de los impuestos y esta inestabilidad declarada. Y algo muy propio que dijiste, Luis, Hugo, discúlpame. Mandamos un saludo a Luis. Un saludo al querido Luis. A ver, el tema es el siguiente. Ojo que es
3 pasos adelante, 2 para atrás, pero siempre avanzando hacia la misma dirección. Recuerden que cuando se empezó a remunerar el impuesto a la riqueza, decían, no, bueno, después que no, que esto, que el otro. Después lo pasearon por distintos lugares al hijo de Cristina para mostrarlo como no una bestia irracional y era amigable y todo. ¿Y qué terminó pasando? El impuesto apareció. ¿Qué quiere decir esto? Que tarde o temprano estos impuestos, cuando a ellos ya se les puso en la cabeza, cuando necesiten recaudar, van a meter la mano. Hicieron un ensayo, decimos. Exactamente. Pero, con las detenciones. Claro, pero que tarde o temprano lo van a hacer, porque está en ellos avanzar sobre la propiedad privada, porque para ellos la propiedad privada es relativa. Claro, porque no es la de ellos. Porque bien cuando fueron con las propiedades del hijo de la presidente, digamos, bien, de la vicepresidente, bien que ahí les interesaba el derecho a propiedad. Y ahí eso también se vincula con el tema de la inversión que también señaló Echeverre. Porque frente a esa inestabilidad, ¿sí?, sobre todo inestabilidad de normas que se refleja en avances sobre el derecho de propiedad y por ende sobre los resultados, es muy importante esto. ¿Por qué? Porque en ese caso, si uno lo mira como un inversor sofisticado, con la lógica de inversor que se llama opciones reales, sabes que lo óptimo, diferir, o sea, no hacer nada, es decir, defenderse, es decir, colgarnos todos arriba del travesaño. Y cuando te pasa eso, sabes que la economía se te estanca, no crece, y como la población sigue creciendo, el PBI per cápita se sigue destruyendo y cada vez somos más pobres. Y si encima, además, contaminamos más el derecho de propiedad y destruimos cada vez más inversión, nuestro único destino es que si seguimos así, no hacemos un cambio de 180 grados, lo digo nuevamente, en menos de 50 años vamos a ser la villa miseria más grande del mundo. Eso es lo preocupante. Luis Gasulla tenía una pregunta, Luis. Sí, la pregunta para Echeverre que quería hacer, y porque también remito a lo que decía ayer Hernán Lombardi en este programa, ¿no? Con la certeza, con la seguridad que ustedes se refieren a las próximas elecciones y están convencidos que Juntos por el Cambio ganará. ¿Y qué pasa si no? ¿Qué pasa si el kirchnerismo les gana la elección? ¿Qué imaginan? ¿Qué va a pasar? A mí me parece que lo que está en juego es lo que bien explica Javier, lo que explica Martín, es eso. O sea, no va a haber sutilezas en la próxima elección legislativa y tampoco en la general del año 23. Porque independientemente de los matices que pueda haber vamos esos matices. Bueno, vamos a mejorar la comunicación con Echeverre. Vamos a mejorar la comunicación con Echeverre. Aguarden un instante, ya está aquí Fernando Iglesias, está Javier Milei, por supuesto, Federico Andajasi, Martín Tetaz, Luis Gasulla, todo el equipo. Hacemos Mirá en instantes. Seguimos aquí en La Nación Más. Seguimos en Mirá, ya está con nosotros Fernando Iglesias. Muchos temas para hablar de economía con él, de política, por supuesto. Y voy a arrancar por las acusaciones que el otro día recibió. Estábamos hablando de eso y por supuesto hay que preguntarle, ¿hay una embestida de un sector del gobierno contra hombres como usted que claramente critican al gobierno y denuncian a este gobierno? ¿Qué es lo que está pasando con su denuncia y con otras de la misma naturaleza? Iglesias, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Sí, por supuesto que hay un plan de intimidación, eso es básicamente. Plan de intimidación. Y la otra vez salieron, después de lo de Donda con la empleada, salieron con una mentira también con Waldo Wolf y una empleada que él tenía en forma completamente regular. A Fernando de Andrei, secretario de la presidencia, también lo denunciaron, a mí me denunciaron. Mirá, yo tengo más de 60 años, es la primera vez en 60 años que recibo una denuncia de cualquier tipo, penal, civil. La primera vez que tengo que ir a un tribunal a defenderme. Y por un lado eso me da mucha pena porque la denuncia es disparatada, y por el otro lado es un orgullo que un canalla como Tailade me haya elegido porque demuestra de dónde viene. Yo le diría al movimiento ese que arrancaron con los derechos humanos y terminaron defendiendo a Infran y terminan con servicios de la CIDE como Tailade haciendo peretas, que piensen un poquitito en la trayectoria, porque además... ¿En qué consiste la denuncia, un poco para explicarle a la gente, ya que abordamos el tema? Mira, Tailade estuvo 15 días la denuncia consiste en miente que algo queda. Estuvo 15 días diciendo que yo tenía un departamento en Barracas, un edificio que era de Macri, y no sé qué, y que había multiplicado mi patrimonio por 1.300% y qué sé yo. La denuncia, todavía no la tengo en la mano, pero lo que reflejan los medios de ellos es que hizo una denuncia por un incremento del patrimonio que no llega a la triplicación en 2 años, en un país que tuvo una inflación de 50% 2 años consecutivos, alrededor
recién hacíamos el cálculo con Martín, alrededor de 120%, de manera que yo tengo que explicar una suba del patrimonio que es inferior a los $10.000 en 2 años. Ahora, yo soy diputado, tengo unos departamentos que alquilo, tengo ingresos como periodista, tengo ingresos como escritor. La verdad, nadie depende de mí. Es decir, es una denuncia absurda. Y el departamento desapareció. El departamento no era de Macri y desapareció de la denuncia. Pero eso va a quedar porque como lo repitió, como un loro en C5N y todas las repetidoras, va a quedar como una cosa de la cual les permite a ellos qué es lo que buscan, decir que somos todos lo mismo. Y me parece que la gente tiene muy en claro que no somos todos lo mismo. Me están acusando por un patrimonio que en dólares hoy es alrededor de $85.000. La verdad que es payasesco lo de Tailad. Sí, no, déjame, porque la gente a veces ignora, digamos, cómo es el mundo editorial. Fernando Iglesias es uno de los tipos que más libros vende en la Argentina. Cada vez que sale un libro, vende muchísimos libros. Ahora digo, si un escritor exitoso no puede tener un departamento, digo, el equivalente a un departamento, ya estamos en Biafra directamente, ¿no? Claro. Entonces se aprovechan de esas cosas. Pero es un modus operandi, efectivamente, que hacen con todos aquellos que molestan. Esto no lo digo en defensa de Fernando, sino de algunos de nosotros que nos ha tocado también que nos acusaran. A vos también en algún momento sí, efectivamente, que yo había cobrado, no sé, 10 millones por un programa de televisión pública, que es mentira, no solamente mentira, sino que cobré 0 pesos. Claro. Pero bueno, la gente ya empieza a conocer. Una curiosidad de la denuncia es que en la denuncia figura los anticipos de derecho de autor que yo cobré porque publiqué 3 libros en la editorial de Luis, de Majul. Sí. Y dice 450.000 pesos. Ahora, 450.000 pesos en 2015, al cambio oficial de ellos son $45.000. Y al paralelo son $30.000. Claro. Y de uno de los 3 libros que publiqué, antes de eso publiqué un bestseller, es El peronismo estúpido. Este año publiqué, el año pasado, El medioevo peronista, que fue bestseller 3 meses también. Y me están acusando por un patrimonio de $85.000. Una cosa absurda, ridícula, que no tiene ni pies ni cabeza. Y Echeverri también, ¿no? A usted también lo denunciaron, además de los problemas que tuvo en las usurpaciones que usted denunció ante la justicia. ¿Usted también recibió algún tipo de persecución en algún momento, Echeverri? Sí, permanentemente. Ellos tuvieron la posibilidad de cooptar a una hermana nuestra, que seguramente un poco las cosas, pero con respecto a lo que hablaba... ¿Usted habla de cooptación de su hermana? Federico, ¿perdón? ¿Cooptación de su hermana, dijo? Sí, sin duda. Bueno, evidentemente ha abrazado la causa del kirchnerismo y, bueno, cada uno con interés distinto, pero en definitiva con el mismo fin de tratar de erosionar, en este caso una familia, el nombre y la trayectoria de varias personas, incluida mi madre. Pero a mí me parece que con respecto a lo que decía Fernando y lo que decía Federico, todavía es más profundo. A mi ver, ellos quieren evitar que gente honesta se meta en la política. Ajá. Quieren tratar de hacer todo lo posible para que gente que venga del sector privado, profesionales, empresarios o libres pensadores, vayan a la política y ejerzan el poder de manera transparente y con los principios republicanos. Yo creo que es el mayor terror que tienen. Entonces quieren tratar de todas aquellas personas que por vocación en algún momento de nuestra vida actuamos en política. Yo desde el 10 de diciembre volví a mi actividad privada y no vivo del Estado ni tengo nada que ver con el Estado. Tienen terror, pánico, que eso que ya empezó en el 2015 se difunda. Y no lo van a lograr. Porque por más que nos ataquen, cada vez más gente se está sumando a interesarse por la cosa pública. A decir, a ver, basta de dejar de delegar en personas que no están preparadas el futuro de mi vida, de mis hijos, de mis bienes, de mi actividad. Me voy a meter yo y le voy a poner la impronta que llevo adelante en mi actividad personal o en mi profesión o en mi empresa. Correcto. Y cada vez es más grande. Fíjense, hagan memoria. ¿Cuánta gente había en el 2008, digamos, que no fuera de la casta política en el poder? Muy pocos. Pero a partir de ese momento, y de un poco antes también, bueno, mucha gente dijo, no, me voy a meter, y se metieron. Y comparado con el 2008, en el caso nuestro del campo, hoy hay muchísima gente que es concejal, intendente, que nunca había actuado en política, diputados provinciales, nacionales, gobernadores, ministros en la gestión anterior. Entonces, yo creo que hay que prestarle mucha atención a ese elemento porque hay que, en nuestro caso, doblar la apuesta y seguir entusiasmando gente que
Perfecto, nos tocó a nosotros, que vengan, hay pecho, espalda y brazos de sobra. La sociedad civil más involucrada, es usted. Correcto. No nos hacen ni cosquillas. Realmente, digamos, se planten como hombres o como mujeres y que lo sigan intentando, porque no nos van a doblegar. No nos van a... Vamos a seguir peleando por la República y abriendo la puerta para que más gente se anime. Y a los que están con la duda, no tengan miedo, porque son flojos. Correcto. Son flojos. Cuando te le plantás, salen corriendo. La sociedad civil involucrada mejora las democracias. También la alternancia, Iglesias. ¿Usted cree que todo el gobierno va a un plan para muchos de aristocracia o que es de un fanatismo extremo, la idea de la cámpora con el plan de vacunación y otros extremos? ¿O hay un sector del gobierno razonable y del peronismo a la vez con el que es posible construir y mejorar la alternancia democrática, Iglesias? Mirá, ojalá fuera posible. Yo no tengo nada en contra de eso, porque a mí me causa a veces muchas gracias, porque me dicen, pero ¿cómo vos le negás al peronismo la posibilidad de evolucionar, de cambiar y de ser honesto y republicano? Imagínate qué poder tengo yo sobre el peronismo para impedirle nada. Ahora el problema que tienen los muchachos que vienen prometiendo eso desde el abuelo del jefe de gabinete. ¿Y no han cambiado? O en todo caso... Y a ver, a mí me parece que de Cafiero a Menem fueron para abajo, de Menem a Néstor fueron para abajo, de Néstor para Cristina fueron para abajo y de Cristina para Alberto Fernández fueron para abajo. Yo veo una escalera descendente en todo, en la capacidad de gestión, ni hablar, este gobierno es un mamarracho, es el peor gobierno de la historia democrática. ¿Es el peor gobierno este? Y no pueden gestionar nada. Digo, lo de ayer el presidente es patético, quejándose del tema de lo que le dijeron o lo que le dijo no la oposición por el tema de las vacunas. Muchachos, tenían una vacuna... el envenenamiento supuesto que le habían asignado al presidente. Ahora me piden que envenene a todo el mundo. Digo, es patético porque no te... A ver, empezaron a aplicar una vacuna que claramente no tenía los papeles en regla y que no estaban seguros, porque si no, no se entiende la euforia de todo el gobierno, empezando por Cristina Kirchner, con que sale publicado en una revista científica de prestigio. Si estaban tan seguros, eso es una noticia. Ahora, no es un discurso ese. Y después, ahora es peor, ahora es lo mismo, ahora tiene una vacuna que parece empezar a tener los papeles en regla, parece, y no tienen la vacuna. Claro, dijeron que iban a vacunar a 10 millones de personas. Claro. ¿Dónde tiene la cabeza el presidente en lo que dice o no dice la oposición? Ahora, ¿no hay un discurso para la tribuna propia y después, como pasó con el tema del campo, y después un retroceso y querer quedar bien con cada uno de los sectores? ¿No hay ahí en Alberto una construcción política de esa naturaleza? Si no, no se puede querer muchas declaraciones y así vueltas. Todos los gobiernos tienen un discurso por la tribuna propia. El problema de este gobierno es que es lo único que tiene. No tiene otra cosa, no tiene gestión, no tiene, digo, un día dicen una cosa, el ministro de Economía dice una cosa, las tarifas 30% hay que subirlas, al otro día la vicepresidenta no, límite de 10%, no se habla más. Digo, esto se ve en todo, un día Venezuela es una dictadura asesina, la otra es el compañero Maduro que hay que bancar. Digo, es un nivel de delirio, esta cosa, pero yo lo que quiero decir, Hugo, es ser concreto. Esto era evidente, esto era esperable, así nació esto, así nació este gobierno, con un pacto de impunidad evidente, cuyo centro era la impunidad claramente de Cristina y la ambición de poder de todo el peronismo, porque no es solamente el kirchnerismo, acá está todo el peronismo. Una vez que se hagan cargo, una vez que se hagan responsables, porque ya nos llevan los 12 años, el kirchnerismo manejó las cámaras y manejó el país con los votos del peronismo, háganse cargo. Ahora, era evidente que el peronismo, por la impunidad, habían hecho un pacto. ¿Cuál era este pacto? Vos, Alberto, hablale vos sos el conciliador y el moderado. Un moderado que pateaba borrachos en el piso. Digámoslo así al pasar. Lo dice por el episodio de la pelea en el bar con ese señor. ¿Quién puede creer que Alberto es un moderado? Lean la ristra de tweets, las barbaridades que ha dicho en todo este periodo. Y del otro lado, Cristina, y cada cual le habla a su electorado, que es lo que decís vos. Sí, tienen un discurso para uno, otro discurso para otro, tienen un montón de discursos. La gestión es un desastre, la sanidad es un desastre, no tienen las vacunas, la economía va para atrás. La excusa es la pandemia de la economía. Ahora, las empresas que se van, los mejores profesionales, mejor formados, los jóvenes que se están yendo, ¿a dónde se van? ¿A un mundo sin pandemia? ¿Al planeta Marte? ¿O se van a países que tienen pandemia pero gobiernos razonables? Por favor. Martín, ¿a dónde se van las empresas y los puestos de trabajo de la Argentina? No, tal cual. Es decir, hay una caída general de la economía en todos los países del mundo y también hay muertos en todos los países del mundo, pero como siempre
explico, no es la misma cantidad de muertos ni la misma caída de la economía. Argentina tiene el triste récord de estar dentro del 10% de los países donde más ha caído la economía y en el lote del 10-15%, ahora es 15% de los países donde más hubo que lamentar víctimas fatales por el coronavirus. Entonces la gestión evidentemente ha sido un desastre por donde se la mire y la expectativa hacia adelante, porque encima no es el problema, bueno, ya pasó, uno diría, la expectativa hacia adelante es que esto continúe con un escenario donde ya estamos en la lista de los países que menos vacunan también. Entonces claro, el escenario hacia adelante también es complicado. Sí, estamos sextos en la región. Está primero Chile, está Brasil, está México, está Perú y está Uruguay antes que nosotros. En instantes, y le agradezco a Echeverri este contacto y la larga charla con él, en instantes seguimos aquí, mira, está Fernando Iglesias, está Martín Tetaz, está Federico Andajasi y Luis Gasulla. En instantes. Seguimos aquí en Mirá. Fernando Iglesias, le preguntamos sobre el poder que construye el gobierno y la oposición que se está rearmando. ¿Hay espacio para la competencia electoral y el gobierno va a utilizar las PAS y las legislativas conforme a sus necesidades en los tiempos que va a elegir o no? Bueno, el kirchnerismo tiene una virtud, que es que tiene pocas, pero alguna tiene. Una es que es muy claro lo que van a hacer porque lo anuncian siempre. ¿Qué van a hacer? Y está claro que van a ir como han ido siempre por todo y van a acomodar todo el sistema electoral a las conveniencias y a la interna de ellos. Ajá. Eso está claro, está anunciado. Empezaron ahora con el tema de las PASO. ¿Se acuerdan ahora de las PASO? Lo de Massa es patético. Dice, no, entre gastar en las PASO y gastar en vacunas, no existe esa. Si están preocupados realmente por el tema del gasto de papel, que es el que menciona, y vamos a la boleta única, no hay ningún problema. Vamos a la boleta única con los diputados del labañismo y del masismo. Tenemos la mayor, junto con Juntos por el Cambio, que va a apoyar esto. Vamos por la boleta única, si a Massa o a cualquiera le preocupa la cantidad de plata que se gasta en imprimir las boletas, que es el principal gasto que tiene las elecciones. Hay un sector de la oposición que habla de posible fraude. ¿Usted cree en eso o no? Yo creo que, no es lo que yo creo, es que el correo lo controla la Cámpora. Ajá. Y estos muchachos ya tienen suficientes antecedentes, así que va a haber que fiscalizar. Lo importante es entender que el 2021 es crucial. Si no hay 2021, no hay 2023. ¿No es muy arriesgado hablar de fraude en la Argentina de hoy? ¿O es posible que con algunos jueces, digamos amigos o cercanos, y este manejo que usted dice por parte de la Cámpora puedan...? Yo siempre con el kirchnerismo he aprendido a pensar lo peor y a saber que me voy a quedar corto. Porque van a ser una más de la que yo consigo imaginarme, porque yo no soy Cristina. Hay cosas que no se me ocurren, a ellas sí. Entonces, 2021, ¿por qué es crucial? Vos imaginate, ellos tienen, en este momento, no son mayoría en diputados. Y los diputados de Juntos por el Cambio, que renovamos, somos muchos, porque fue la elección del 2017 que fue muy buena. Ahora vos, imaginate lo que harían si tuvieran mayoría, como tienen en el Senado, si tuvieran mayoría en diputados y no dependieran de nadie. En instantes. En 2023 nos quedamos sin país. En instantes, después de la pausa, la conclusión final. Aquí Mirá. Bueno, año electoral, Iglesias, ¿cuál es la perspectiva entonces? Bueno, la perspectiva es pelearla, es el momento de pelear por la República. Las cosas que están pasando son gravísimas, ya sabemos quiénes son ellos, ahora falta saber quiénes somos nosotros. Necesitamos más apoyo, se juega todo, porque si llegamos al gobierno en el 2023, cosa que me parece razonable viendo el desastre que hicieron en un año, vamos a necesitar tener mayoría por lo menos en diputados. Y se juega todo ahora en el 2021. Primero, parar la ofensiva que podría venir en estos 2 años si ellos tienen mayoría en las 2 cámaras. Segundo, tener una base de apoyo como para que el próximo gobierno pueda hacer muchos cambios que se nos quedaron en el tintero, en parte por indecisiones, es cierto, pero sobre todo por falta de poder político. Muchas gracias, gracias a todo el equipo. Nosotros nos encontramos en Mirá mañana a las 21. Quédense aquí en La Nación Más, ya viene lo que el día se llevó con Carola Gil y todo su gran equipo. Hasta mañana, chau.